A continuación, un pacto con la vida. Un pacto con la vida. A cargo del Dr. Rodrigo Álvarez Revelo y el señor Luis González Porras. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, amigos y amigas. Hoy el preámbulo de saludo es muy corto porque queremos ganar mucho tiempo en el tema tan interesante que hemos estado desarrollando desde el programa del viernes pasado con el licenciado Raúl Escalante. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Bueno, estos micrófonos pasan a ser como el director del programa hoy, porque me parece que es de suma importancia, ya que sos abogado, que tenés una especialidad en constitucionalidad, ya que has tenido una experiencia vasta en todos estos temas. Y le paso el churuco a Luis para que más o menos plantee la base del programa que vamos a desarrollar hoy. Muy bien, el tema, tal como lo hemos estado diciendo, es o no es vinculante las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque han pasado un montón de cosas. Es decir, se han adelantado incluso al propio pronunciamiento de la Sala Constitucional en decretos ejecutivos, el Tribunal Supremo de Elecciones, el tema del fiscal que le quita peso y descarta ¿cómo es que se llama? El camino que habían trazado con relación al matrimonio de dos muchachas. Es decir, hay un montón de... digamos que tiene una enorme importancia justamente el entender y dar la correcta interpretación de lo que la Sala Constitucional ha dicho sobre este tema en particular. Y después, para entrar en los casos específicos donde se han adelantado de manera imprudente sobre el tema y la Sala. Sí, bueno, buenas tardes a los dos. Amigo. Don Rodrigo, don Luis, un placer nuevamente estar aquí y para servirles. Bueno, yo creo que lo que vamos a hablar hoy es fundamental, no lo he escuchado en ningún lado, así que me parece que va a ser nuevo, es una revelación. Y se desprende del estudio, dos fallos, uno de 275 folios y el otro de 128 con horas de diferencia. Y que la gente quiere saber. Yo he visto a los mismos legisladores y los he escuchado así como impactados, no salen de ahí, porque como todos sabemos, lo que se vende es la idea de que la jurisprudencia de la Sala es erga omnes, o sea que es obligatoria, menos para ellos. Entonces aquí es muy interesante que aprovechemos el tiempo, en efecto. Así que espero que para todos los escuchas y las escuchas, entonces esto les sirva. Y yo sé que hay gente que está escuchando que le interesa muchísimo este tema. Bueno, en general, una de las cosas que hay que adelantar es que en efecto se trata de dos fallos, uno de las 17:45 y el otro de las 23 y pico de horas, del 23 horas 0 minutos del 8 de agosto pasado, que ya fue íntegramente publicado y que a partir de ese momento está corriendo un plazo que es el que supuestamente... Que es mayo del 2020, es decir... Que se supone que está para ¿verdad? Mayo del 2020. Bueno, pudimos ver, constatar con la exposición, la conferencia de prensa que dio el señor presidente magistrado en el momento, o magistrado presidente, el señor Castillo, hablando de que se habían tenido que poner de acuerdo y que hay posiciones en cuanto al voto de mayoría. Bueno, ese es el punto fundamental. En resumen, podría partir de un principio, y es que el fallo en realidad es una conjunción de posiciones donde se ve que no se armonizaron las posiciones. De pronto había presión o de pronto querían salir del tema. Yo podría hacer una palabra y es que como que se precipitaron. No sé si había alguna prisa o algo por el estilo, pero dentro de los dos fallos, sobre todo el segundo, encontramos muy interesantemente de que hasta hilando más fino, puedo asegurar de que hay incoherencia y falta de precisión en el voto de mayoría. En el por tanto final, ¿verdad? Y el por tanto es un por tanto ambiguo, es un por tanto impreciso, no es claro. ¿Te referís al primero, al del matrimonio igualitario?
No. Me estoy refiriendo a este segundo, al 12.873. Yo creo que me parece muy interesante. Número 2, es decir, lo que estás hablando es, primero hay una armonía. Si la diferencia son de horas entre uno y el otro, quiere decir que ese mismo día se discutían los dos temas. Uno era sobre el tema del matrimonio y el otro era sobre uniones de hecho. Es decir, para precisar qué era lo que tocaba el uno y el otro. Pero las discusiones están vivas en ambos. Y me parece muy interesante que empezaste a hablar del segundo, porque me parece interesante el segundo, y vamos a tocar el segundo para después volver al primero. Porque pareciera, es decir, que el primero... Es que el segundo toca al primero, ¿verdad? Lo toca y son los mismos que están. Creo que hubo un cambio inesperado de magistrados, es decir, entró un nuevo magistrado y sustituyó a una magistrada con relación al tema de la discusión del segundo, pero prácticamente son los mismos jueces, por tanto ahí hay una armonía entre ambas sentencias. Pero interesante es, vámonos al segundo, porque pareciera, y esa ha sido la opinión, por lo menos que ha salido públicamente, de que se dice que es vinculante en este sentido que los magistrados declararon como vinculante. Entonces vamos a ir al segundo porque no va a haber una contradicción entre ambos, pero vamos a ir al segundo. Bueno, para contestar a eso, me parece que es muy importante referirnos a este voto 12.873, a la parte donde justifican como voto de mayoría los magistrados Salazar, Hernández y Araya. Y Hernández Gutiérrez, son 3. Hernández Gutiérrez, sí, por eso, Salazar, Araya García, Araya y Hernández, ¿verdad? Y Salazar Alvarado. Salazar es el primero que mencioné, sí, correcto. Salazar, Hernández y Araya. Correcto. Ellos en realidad dicen que no se está declarando inconstitucional ninguna norma. No se ha declarado, no se ha anulado, no se ha abrogado del ordenamiento jurídico. Y además que tampoco ponen plazo, porque como no se está anulando ninguna norma, entonces no se puede... No hay un plazo específico. No hay un plazo que se pueda poner. Pero esa redacción que consiste, así brevemente, en que ellos hacen toda una elaboración muy importante, muy brillante, respecto a de lo que se trata el principio de separación de funciones del Estado, en Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, y que se crea la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones, pero que en efecto al día de hoy no podríamos interpretar de que se trate de una independencia exclusiva, autónoma, como una isla de cada poder, y que los poderes tienen que colaborar entre sí. Entonces eso es para de alguna forma dar a entender que se trata de que la sala en esto está colaborando con el Poder Legislativo, pero deslindan muy claramente de que se trata de que esa es una función legislativa. Correcto. Y es competencia exclusiva. Inclusive lo habla como un principio de autodominio, es decir, autocontención, sí. Él mismo se contiene, es decir, y establece el principio de yo no debo traspasar, y eso es un principio no de derecho del otro, sino de obligación mía como sala constitucional no entrar en el ámbito específico de trabajo de la Asamblea Legislativa. Entonces me autocontengo, es decir, yo mismo me contengo, puedo ser legislador negativo, positivo, pero es decir, no, aquí me contengo, es responsabilidad. No, y ellos lo aclaran muy bien de que ellos pueden ser un legislador negativo, o sea, que pueden decir, esa norma no va más. Pero positivo no pueden ser, ellos no pueden crear normas ni las pueden poner en vigencia, salvo que sean anteriores a una que ya abrogaron. Entonces lo interesante aquí de lo que estoy hablando, para que me den seguimiento, es de que estos 3 magistrados tienen muy claro de que no se puede, no se puede hablar de una inconstitucionalidad de alguna norma, por cuanto es claro que el constituyente originario costarricense tiene un diseño de familia y tiene un diseño de matrimonio, y ellos citan el artículo 51 y 52 de la Constitución Política, que no está cuestionado aquí, sino que más bien sirve de fundamento, y que para ellos 3 está muy claro el diseño de familia y de matrimonio que hay ahí, que es el etimológico, el histórico, el genético, que esos son los criterios para poder establecer eso. Ante esto hay una pregunta que vale la pena pues no es una pregunta, sino un aporte que vale la pena que se adhiera a lo que estás diciendo. Son 3 los magistrados que dan ese enfoque claro.
pero son 4 los magistrados que votan en contra de la vinculancia. ¿Por qué? Porque el magistrado Castillo, desde el primer documento, está en contra de la vinculancia. ¿Comprendes? Entonces, es que declara sin lugar, claro, en ambos casos. Claro. Entonces, a ese punto quiero llegar. En el segunda documento hay una clara disposición de mayoría de la no vinculancia. Claro. Sin contar al Castillo, que debería haberse integrado al resto, pero lo hizo en solitario. Lo hizo en solitario, pero es un voto. Es correcto. Pero antes, si me permiten, voy a leer el texto, para que no parezca como una opinión, sino específicamente para demostrar lo que dice el texto específicamente. Así dice: aclaración previa. Antes de entrar al análisis del fondo de la acción, se aclaran los siguientes puntos. Y es interesante, es decir, si lo pone y lo aclara, está comprometiéndose. Es decir, estamos hablando del magistrado Salazar, claro, de Hernández y Araya. Correcto. Sí, okay. Donde hay mayoría numérica, contando el magistrado Castillo, que declara sin... Correcto. Entonces dice los siguientes puntos. A. Con la declaratoria de inconstitucionalidad hecha en esta acción por la mayoría de la sala, no se anula norma ni precepto legal alguno. B. El voto de conformidad de mayoría de la sala, que insta al legislador a adecuar el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, no otorga al Poder Legislativo plazo alguno para el cumplimiento de lo que se dispone en la parte dispositiva de esta sentencia. Y C, que en criterio de la mayoría de los integrantes de esta sala, las opiniones consultivas vertidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen efectos jurídicos innegables, eso sí, con carácter no necesariamente vinculante. Hechas estas aclaraciones, procedemos y ahí sigue ya tocando al fondo. Más claro que el agua. Es decir, si los mismos magistrados reconocen, nadie le dice, no, estás diciendo mentiras, quiere decir que establece un principio de acuerdo entre los distintos magistrados, de que esto es cierto. Y es que no pueden decir otra cosa. Correcto. Claro, ellos son contestes y son inteligentes y brillantes en esto, y se dan cuenta de que hay, por ejemplo, una opinión consultiva, la 0182 de 1982, donde la misma Corte Interamericana dice que claramente el instrumento internacional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, tuvo una competencia. Ellos tienen dos competencias: la competencia contenciosa, que es cuando se demanda a un Estado parte, y la competencia no contenciosa, donde ellos, la Corte tiene la atribución de ser el asesor, el intérprete máximo de superior rango del Pacto Interamericano. Entonces, ellos mismos parten de ahí y ya eso está trazado. Es lo que nos vino a decir el señor juez Bio Grossi aquí diciendo, esta es una opinión que ustedes si quieren la toman, si no quieren no la toman. Entonces ellos sabiamente, sensatamente no pueden venir a decir expresamente, porque si más adelante los mismos magistrados dicen que en el otro voto, en el anterior, se da a entender tácitamente de que el pacto o la opinión consultiva cualquiera no es necesariamente vinculante, porque ellos no pueden asegurar que sea vinculante. Entonces podríamos ir afirmando ya, tejiendo que sobre un fundamento de que efectivamente se trata de la solicitud de un criterio sobre una norma, en este caso como la Procuraduría General de la República en Costa Rica, cuando una entidad descentralizada le pide criterio. El criterio no es vinculante. Ahora, ellos hablan de que es lógico que si el Estado parte está solicitando un criterio, entonces debe ser vinculante para el Estado que lo está solicitando, en este caso Costa Rica, pero la misma doctrina, los mismos votos que estamos analizando establecen de que esas opiniones consultivas de pronto se pueden dejar a un lado. Y ponen un ejemplo, y es la opinión consultiva de 1985 sobre incorporarse o tener que colegiarse obligatoriamente como periodista al Colegio de Periodistas, y que ya la Corte dijo en ese momento de que eso era inconstitucional. Pero aquí se guardó, se engavetó, no es sino hasta 1995 que la misma sala dice que es inconstitucional la colegiatura obligatoria de los periodistas. Entonces podemos ver ahí que ya hay antecedentes prácticos
históricos donde opiniones consultivas que tienen que ver con Costa Rica no se han aplicado expresamente. Una pregunta, me represento a todos los oyentes, se la voy a preguntar por eso. ¿Vinculancia qué significa? Cuando algo es vinculante es que por orden hay que cumplirlo. Cuando algo no es vinculante es una opción y amerita estudio, amerita todo un proceso, ¿cierto o no es cierto? Cuando un instrumento jurídico es vinculante, quiere decir que hay una autoridad superior en jerarquía que establece una forma en que eso debe interpretarse y aplicarse. Y en este caso estamos diciendo que Costa Rica y sus órganos judiciales o democráticos se supone que deberían someterse a un criterio que sea vinculante, tiene fuerza obligatoria, prácticamente de coacción. Como una sentencia de la Sala Constitucional es vinculante, por ejemplo, por principio. Sí, toda sentencia de Sala Constitucional tiene el carácter vinculante. Muy importante aclarar eso, ¿verdad? que eso, la opinión consultiva no es una sentencia. No es una sentencia. Porque Correcto. no hay un caso contencioso de por medio. Entonces, el mismo principio de autocontención que hace la Sala Constitucional con el tema hacia la Asamblea Legislativa es el mismo principio de la Corte Interamericana con lo que ellos llaman, es decir, el principio de margen de apreciación nacional. Es decir, ellos saben que tampoco pueden normar, que son intérpretes, o sea, los jueces constitucionales y convencionales son intérpretes, no son agentes normativos, no son agentes generadores de leyes, interpretan, entonces también generan una autocontención. Entonces, por eso hay diferencia entre una opinión consultiva y una sentencia. Ahora, vean qué interesante, es que por eso es el punto. Para mí esto es lo que es más relevante de todo. Así es. Se trata de un voto más duro, como es el del señor Cruz, la señora Esquivel y el magistrado Rueda, que se suma a estos otros tres que hemos mencionado ya, pero estos otros inicialmente se basan en algo muy importante, y es que dicen y sostienen que no solamente ha habido una mora de parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo en este sentido, sino que basta, como que lo están diciendo, ya basta de discriminación. Es muy importante la no discriminación. No hacen una valoración con otros valores o principios constitucionales que deben tomarse en cuenta aquí, porque siempre, hay que decirlo, en la vida, en cualquier cosa, aún en el derecho, cualquier principio que usted quiera darle preeminencia va a tener un choque con otro. Es como el principio de la acción y la reacción. Y eso no se dimensiona en estas sentencias. Y eso es lo que ha pasado desde hace unos 20 años para acá, que hemos tenido ese problema en el ordenamiento jurídico, que más bien lo que trae es eso que ellos quieren evitar, o por lo menos dicen que quieren evitar, que son las alteraciones sociales, la inseguridad jurídica, y eso es lo que está pasando precisamente, más bien. Y aquí, en concreto, vemos un voto de 3 magistrados muy radical, vamos a decirlo así, duro, en cuanto a la posición de que se deben contemplar el matrimonio y la unión de hecho para las parejas del mismo sexo, y uno que dice que eso en realidad, lo está diciendo así, no es necesario, que lo que ellos necesitan, o que el legislador costarricense ocupa hacer, es legislar los efectos civiles y patrimoniales de las parejas del mismo sexo. ¿Hay alguna diferencia ahí, don Rodrigo? Sí, claro. Entre decir que tiene que haber matrimonio, claro, y que tiene que reconocerse la unión de hecho. Hay una profundísima diferencia. Entonces, como en realidad podríamos prácticamente asegurar de que los 2 votos de cada uno de los 3 grupos de magistrados, sumando 6, son incompatibles, son ilógicos y son que tienen falta de luz o de claridad, de precisión, por eso es que podemos asegurar por el por tanto, lo demostramos con el por tanto, de que en este voto no se refiere a ningún artículo del Código de Familia, no menciona el 242, que es el que se está tratando, y tampoco menciona el 14 inciso 6 del Código de Familia, porque en realidad lo que queda claro es este voto del magistrado Salazar, Hernández y Araya, de que no hay una norma positiva que dejar de aplicar o que abrogar, porque más bien se trata, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por donde ellos entran, en la que ellos se basan, es en ese artículo 73, diciendo de que la omisión o la inercia de autoridades públicas les da la facultad al juez constitucional de interpretar, de resolver. Termino. Yo pregunto,
podrá decirse que los legisladores son autoridades públicas de esas que menciona la ley de jurisdicción constitucional, por las cuales un juez constitucional puede decir su omisión o su inercia hace, o su silencio hace que yo pueda intervenir. Y a mí me parece que por el principio de separación de funciones, ese es mi criterio, por el principio de legalidad incluso, los jueces constitucionales no podían pasar, como ellos mismos dan a entender, ese límite, ese lindero que es de aquí a allá decir, entonces como ustedes no legislan, entonces lo voy a hacer yo. Claro. Pero eso es Vea qué poco, interesante. pero es un poco la argumentación de la primera sentencia. En la segunda sentencia no cae en esa, digamos, en esa trampa de no separación de poder bien definida. No, es que no hay, no está en la eso. primera, por ejemplo, En la primera no está. Entra en ese juego. Veamos el por tanto para después regresar al primer tema. Estamos Muy hablando importante. todavía de la segundo. segunda sentencia. La de las 11 de la noche. De las 11 de la, casi era el día siguiente cuando terminaron esta sentencia. Por mayoría se declara con lugar la acción y en consecuencia se insta a la Asamblea Legislativa en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, adecuar el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo en los términos expuestos en esta sentencia. El resto son detalles sobre ¿Eso es todo? los votos. Eso es Eso todo. es todo. El resto son detalles particulares de opiniones particulares de los magistrados. De notas o aclaraciones Es correcto. que hacen los magistrados. Bueno, Eso es lo que uso dice. Pero Luis, de su prerrogativa. pero también hay algo que preocupa. En la primer sentencia, si hay un plazo, que es hasta mayo del próximo año, que si no se cumple, se van a derogar una serie de artículos del Código de Familia y se van a eliminar. ¿De acuerdo? A esa sentencia. En la segunda sentencia no tiene plazo, pero al no tener plazo, acuérdense que son dos sentencias, se podría aplicar. Déjame terminar y si me corregís no importa. En la primera sentencia existe un plazo que nos puede enmarcar en derogar artículos del Código de Familia. En la segunda no. Pero la segunda no puede llegar a mayo. La segunda hay que definir la unión de hecho, que según lo que yo he leído dentro de la sentencia tiene un vacío jurídico y que hay que alinearlo, hay que llenar ese vacío jurídico como unión de hecho, fuera como fuera. Me preocupa por el Código de Familia, pero no hay otra salida. Es que ese es el punto. Ahí es donde yo encuentro como algo irreconciliable y es el punto de que precisamente estos señores magistrados, Araya, Hernández y Salazar, lo que dicen es que la Sala Constitucional no puede traspasar ese lindero, que eso es competencia asignada por la Constitución al Poder Legislativo y que por eso ellos empiezan aclarando diciendo de que no se puede declarar ninguna norma inconstitucional en este segundo fallo. Lo que recordemos que los fallos son distintos porque las intenciones del demandante son distintas. El primero sobre el tema del matrimonio y ahí entra directamente sobre el Código de Familia. Es una de las ¿verdad? justificaciones. En el segundo tiene que ver con el tema de uniones de hecho, que es distinto de alguna forma. Entonces, el demandante busca demandar, es decir, quitar por inconstitucionales algunos artículos, sobre todo el Código de Familia, el tema de la ley de protección de los jóvenes, la ley general de la ley de la persona joven. De la persona joven, es decir, algunos artículos específicos. En el segundo, en el primero, y ya vamos regresando al primero, entendiendo lo que se establece en el segundo, que no niega, sino aclara lo que quedó digamos, incompleto en el primero. Solo voy a leer el por tanto. Se insta a la Asamblea Legislativa en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada a que en el plazo de 18 meses contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el boletín judicial adecúe el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo en los términos expuestos en esta sentencia. Nunca habla de matrimonio.
Lo que está diciendo es, por favor, Asamblea Legislativa regule el tema, es decir, un poco de lo que hace un momento estabas hablando. Nunca habla de matrimonio, nunca habla de que hay que equiparar, nunca habla en esos términos, porque, es decir, se separa radicalmente de la opinión consultiva. Lo que sí dice es, ojo, tienen que hacerlo. Si no lo hacen, voy a quitar automáticamente, y eso sí queda establecido, y ese es un punto muy importante de comprender. Y este es trabajo de Asamblea Legislativa que tienen que hacerlo. Si no, van a derogar automáticamente en mayo del año entrante esos artículos, y ahí sí puede pasar cualquier cosa. Sí, no, pero es que muy interesante de esa misma lectura que usted acaba de hacer, que dice: corresponde anular de inmediato, estoy leyendo textualmente, el impedimento contenido en el inciso sexto, artículo 14 del Código de Familia, y debe entenderse que las parejas del mismo sexo tienen a partir de ese momento un derecho de acceso a la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales, así como a igual protección, con base en lo establecido en la opinión consultiva OC 2417. Entonces vean qué interesante, no solo está derogando con un plazo una norma jurídica que existe y que se mantiene en vigencia todavía, esa norma está en vigencia, sino que además está creando una norma nueva, donde dice que entonces las parejas del mismo sexo tienen a partir de este momento un derecho de acceso a una figura jurídica sin que el legislador ordinario la haya producido, la cree. ¿Eso dónde dice? Eso está ahí, después en el mismo por tanto. Porque a partir de después vienen ya las opiniones personales de los magistrados. Exacto. Pero, digamos, el por tanto, que tiene que ver con el voto de mayoría, termina en consecuencia se mantiene la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses. Punto. Ahí termina el por tanto. Más adelante son las opiniones personales y ese es de un punto, los magistrados, pero no es un consenso de mayoría. Hasta ahí termina el consenso de mayoría. Ese es el punto. Entonces quiere decir que en realidad el consenso, como usted lo está diciendo, el ponerse de acuerdo para que sea un voto de mayoría, es nada más en la parte dispositiva, porque en las argumentaciones podríamos asegurar de que incluso hasta son contradictorias. Sí, claro. Entonces es como si yo hubiera traído un buen artista, porque ellos son muy inteligentes, y hubiera hecho un batik. Es un batik, una obra de arte donde con varias partes de otras cosas yo hago una obra de arte, pero concluyo en un mensaje, pero el mensaje, si veo la justificación, es impreciso, le falta claridad y no está necesariamente claro, como digo, valga la redundancia, para establecer qué es incluso lo que tienen que hacer los legisladores. Entonces termino yo por lo menos diciendo de que, entonces ¿en qué caemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se puede hacer si los fallos de la Sala Constitucional solo ellos mismos los pueden modificar? Para mí hay alguien que debe tener aquí la legitimidad, así lo puede hacer cualquier ciudadano, pero me parece que la legitimidad y legitimación para pedir una adición y aclaración aquí y hasta un incidente de nulidad de ambos fallos son los legisladores. Ellos pueden hacer eso. Y además me parece que, lo cual solicitando expresamente que se detenga del primer fallo el plazo de los 18 meses. Eso es importantísimo. Como medida cautelar, mientras la sala aclara, que se detenga el plazo se suspenda el plazo de los 18 meses. En el caso de que se haga, digamos, la aclaración, queda en suspenso. Sí, así es, aunque la ley de jurisdicción dice que son 3 días para solicitar la adición y aclaración. No sé si alguien habrá presentado una solicitud así, pero me parece que mediante una articulación que llamamos un incidente de nulidad del fallo en sí, se puede entrar por ahí a pedir que se aclare, que se adicione el fallo para que se pueda ver eso. Y paralelamente, en función del artículo 121, inciso primero de la Constitución Política, el legislador costarricense pueda acudir entonces a esa prerrogativa que tiene, que se llama interpretación auténtica de la ley, para aclarar entonces tanto el artículo 14, inciso sexto, como el artículo 242 del Código de Familia, el artículo 4 de la Ley de la Persona Joven, y que se aclare entonces en qué sentido es que se van a regular esas relaciones o efectos civiles y patrimoniales de las personas del mismo sexo o no. Raúl, una última pregunta. Entonces, ¿en qué quedan las instituciones del Estado que por decreto
han tomado que ya los artículos están suspendidos. Por eso es como un prevaricato eso. No es prevaricato, sino que en realidad están suponiendo, probablemente sin haber leído las autoridades públicas, políticas, de que el fallo dice que la opinión consultiva es vinculante y lo están asegurando sin darse cuenta de que no en es efecto, cierto, de que esa afirmación por lo menos es tendenciosa. Bien, nos llegamos al final de este programa y nos queda la siguiente conclusión. Ninguna de los dos documentos que hemos desgranado y que hemos estudiado y que don Raúl nos ha planteado especifica que la decisión de la Corte sea vinculante. Las opiniones consultivas son sí, como opinión consultiva. Es decir, no se puede extraer de estos documentos la vinculancia. Que la sala diga que sea vinculante. Que la sala diga que sea vinculante. En Para que quede dos. claro que el asunto es diferente tal como lo han planteado. Lo han manejado mediáticamente. Sí. Muy bien, nos vemos el próximo viernes y espero que contigo, ¿verdad? Ojalá, si Dios quiere. Bueno, muy amables y bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias muchos a todos. saludos, sí. Esto fue Un Pacto con la Vida. Pacto con la Vida. A cargo del Dr. Rodrigo Álvarez Revelo y el señor Luis González Porras.